El Centro Katz, de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010, presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz. Estamos en nuestro segundo programa de conversación con el Dr. Friedrich Katz acerca de la historia del Porfiriato y de la Revolución Mexicana. En nuestro primer programa, el Dr. Katz nos platicó un poco acerca del lugar que ocupa el Porfiriato dentro de la historia del siglo XIX mexicano, cómo durante el Porfiriato se logró consolidar un Estado mexicano, cómo se lograron consolidar las comunicaciones y la política de conciliación que llevó a cabo don Porfirio entre los liberales, a quienes él representaba, y las fuerzas conservadoras, la política de conciliación con la Iglesia, los temas que tenían que ver tanto con el desarrollo económico rapidísimo, veloz del Porfiriato, como el de la dictadura y la exclusión de las clases populares. En el programa de hoy vamos a seguir platicando sobre el Porfiriato y específicamente abordar temas que tienen que ver con la exclusión de clases populares, los ganadores y los perdedores del Porfiriato, los límites del proyecto educativo porfiriano y la comparación entre el proyecto de industrialización de don Porfirio y lo que se observa en Estados Unidos y en Europa más o menos en la misma época. Hablemos un poco de ese último problema, la exclusión de las clases populares, porque el Porfiriato es también una época de crecimiento económico relativamente muy veloz, relativa a las épocas previas, es decir, las décadas posteriores a la independencia fueron épocas de mucho estancamiento económico para México, provocado en parte por las guerras, por una multiplicidad de factores. En tanto que el Porfiriato es una época de crecimiento rápido, lo que indica que desde el punto de vista de clases sociales había también la formación de nuevas clases, una incipiente clase obrera, sectores medios en las ciudades, pero también en el campo, grupos de rancheros. Entonces, ¿qué quería decir específicamente en la época del Porfiriato la exclusión de los grupos populares? ¿Atenía también a estos nuevos sectores medios o se refería a una parte de los sectores populares? Bueno, se puede decir que dentro de las clases, lo que llamaría clase media, clases populares, había ganadores y perdedores. ¿Quiénes eran los ganadores? Primero, en la clase media, obviamente se establecieron toda una serie de nuevos comerciantes. Entonces el comercio en pequeña escala se incrementó, aunque muchos de esos comerciantes eran españoles, también franceses e inmigrantes, alemanes en parte. Pero sí hubo una serie de nuevos comerciantes, aunque la educación primaria no aumentó demasiadamente, sí hubo un aumento del número de maestros. Ante todo, lo que creció, la parte de la clase media que más creció fueron empleados públicos. Estos obviamente beneficiaron del Porfiriato. Los obreros de primera generación que habían sido peones probablemente vivían un poco mejor, aunque el día de trabajo era de 14 horas muchas veces. Pero ya la segunda generación no quería este tipo de situación, un largo trabajo, una completa dependencia del patrón, salarios bajísimos, y allí ya empezaba la desatisfacción. En el campo tenemos una diferenciación en muchos pueblos. Un pequeño grupo de riquitos se hicieron rancheros. Algunos rancheros ya provenían de la época colonial. En la época colonial, muchos españoles habían obtenido tierras y se habían convertido en rancheros con pequeños ranchos. Especialmente era el caso, por ejemplo, en los Altos de Jalisco. Pero muchos otros de los llamados rancheros eran gente de pueblos que se habían enriquecido a costa de los otros miembros de los pueblos. Esta gente benefició también. Otro grupo que hasta cierto benefició fueron en el norte peones que habían sido más o menos endeudados a las haciendas. Pero ahora que había una frontera con Estados Unidos, que había mucha industria,
que había construcción de ferrocarriles. Muchos peones dejaron las haciendas y los hacendados ya no tenían el poder allí de obligarlos a volver a las haciendas. En otras partes de México, los pueblos fueron los grandes perdedores. Primero perdieron su autonomía municipal. El gobierno ya no dejó que hubiera elecciones en los pueblos, sino impuso a los presidentes municipales a través de una institución que bajo Porfirio Díaz tuvo enorme importancia, los jefes políticos. Eran hombres nombrados por Porfirio Díaz o los gobernadores, que nombraban presidentes municipales, que nombraban jueces, que nombraban todos los oficiales. Y los pueblos perdieron su autonomía. La figura del jefe político en ese sentido revive un poco el poder de los distritos por el que siempre habían abogado los conservadores en el periodo anterior. Absolutamente. Sí. Además de la pérdida de la autonomía, muchos perdieron sus tierras. De una manera u otra, o haciendas las acapararon, o muchas veces con la ayuda de los gobernadores, los ricos de los pueblos acapararon las tierras, porque el gobierno de Díaz era un gobierno que pensaba en términos de darwinismo social. Los fuertes tienen que sobrevivir, los débiles tienen que irse. Y entonces estos rancheros ricos parecían más productivos, más educados, más leales, y entonces hubo no solo una expropiación de parte de las haciendas, sino de parte de élites locales dentro de los pueblos, pero una expropiación apoyada por el gobierno. De hecho, no sé cuál sea su opinión al respecto, pero algunos de los trabajos un poco más recientes de la historiografía rural de México, por ejemplo, los trabajos de Emilio Curi, aquí mismo en la Universidad de Chicago, o los trabajos de Horacio Crespo en el estado de Morelos, indican que en algunas regiones, al menos incluido en Morelos, que es el estado clásico donde se habla de la expansión de la hacienda en contra de los pueblos, en realidad durante el Porfiriato no se expandieron tanto las haciendas como se expandió la propiedad de rancheros y grupos medios, y que es el crecimiento de esos sectores que en un momento dado fue expropiando tierras de campesinos. ¿Usted piensa que estas clases de estudios regionales que abren esta clase de perspectiva, es decir, la noción de que el surgimiento de sectores ricos locales o ricos intermedios del campo como rancheros hayan sido un factor fundamental en el problema de la tierra durante el Porfiriato, o que más bien son las haciendas los actores principales, o las dos cosas? ¿Cómo ve usted esto? Creo que si fuera un factor importante, las haciendas seguían siendo un factor decisivo. No tanto en que quitaron la tierra a los pueblos, eso también existía, sino que había otro proceso muy importante. Durante el tiempo en que no había mercado para productos de las haciendas, muchos hacendados arrendaban sus tierras a campesinos. Por ejemplo, en Morelos empezó a haber un verdadero mercado para el azúcar. Muchos hacendados quitaban a los arrendatarios o los echaban a terrenos marginales y ellos mismos trabajaban la tierra. Así que no fue propiamente expropiación, sino un cambio de régimen dentro de la hacienda. Un cambio del uso de la tierra. Exactamente. En ese sentido se puede decir que el Porfiriato, con su crecimiento económico, trae como nuevas contradicciones, un aumento de la desigualdad junto con el crecimiento, junto con la diversificación tal vez del país, y también posiblemente el endurecimiento de condiciones, por lo menos para un sector importante del campesinado. Exactamente. Otro endurecimiento parece que los salarios quedaron constantes en las haciendas, en tanto que había inflación y los precios aumentaron. Además, en el sureste de México, las mismas condiciones de un desarrollo capitalista que en el norte permitieron la libertad de muchos expeones, en el sureste llevaron a condiciones de semi-esclavitud, en las haciendas henequeneras, por ejemplo, donde la gente estaba ligado por deudas a las haciendas que no podían quitar. Y lo mismo existía hasta cierto punto en Tabasco y en Chiapas. Entonces aquí el capitalismo, en vez de liberar a la gente y tener formas capitalistas de producción, creó de nuevo
condiciones de semi-esclavitud. Sí. Lo que también creó profunda disatisfacción en muchos lugares del campo. Esa diferencia regional, digamos, entre haciendas y desarrollo capitalista que va creando, digamos, un mercado de trabajadores libres en el norte, por ejemplo, o por lo menos en partes del norte, y un mercado capitalista o un desarrollo capitalista que va eliminando al trabajador libre, al campesino, y realmente asimilándolo como esclavo. Creo que algunas de las situaciones de peonazgo en Yucatán, en Valle Nacional, puede ser que sí sean correctamente categorizadas como esclavitud, aunque la esclavitud era ilegal, entonces no era formal. ¿Cómo analiza usted esa diferencia? ¿Por qué una región, el desarrollo capitalista intenso, como sucedió en Yucatán, lleva a la esclavización de la población campesina, en tanto que otra, las zonas más cercanas a los Estados Unidos o mejor conectadas a, digamos, una cadena de transporte más sofisticada, llevan a la creación de una fuerza de trabajo libre? Bueno, hay diferencias enormes en el norte y en el sur. Primero, en el norte, los peones podían huir a Estados Unidos, que no reconocían a la esclavitud por deuda y no los devolvían a sus haciendas. Segundo, aún podía ir a la industria o a la construcción de ferrocarriles. Y a los constructores de ferrocarriles no les interesaba si esta gente tenía deudas con las haciendas, necesitaban trabajadores, no preguntaban de dónde venían y allí terminaba. Pero en Yucatán era un territorio aislado. Se podía escapar solo por el mar o a través de bosques y otras regiones muy difíciles. Entonces, escapar de las haciendas era una cosa sumamente difícil. Si se escapaba el peón a Mérida, lo reconocía. Si es que se escapaba a otra hacienda, las condiciones eran las mismas. Entonces no había válvula de escape. En el norte había tremenda válvula de escape, por eso ya las condiciones de peonaje ya no se podían mantener. Entonces, tal vez este es un tema para hablar un poco más adelante cuando comencemos a hablar ya de la revolución y el estallido revolucionario, pero hay una cosa, digamos, aparentemente, si no paradójica, por lo menos que se revela en contra de la intuición, que es que en la sección en donde hay mayor libertad y mayor movimiento de una mano de obra libre, en donde finalmente va a haber los estallidos revolucionarios más fuertes, en tanto que las zonas más subyugadas, digamos, de una fuerza de trabajo que ha sido sometida a condiciones verdaderamente terribles de esclavitud, es la que menos capacidad tiene en sus inicios para levantarse en contra del régimen porfirista. Este puede ser un tema para... Mire, sí y no, es decir, obviamente la revolución viene en zonas donde había pueblos libres, que tenían una capacidad de organización propia. Era el caso en el norte, era el caso en Morelos, no era el caso en Yucatán. Pero cuando vino Salvador Alvarado en 1916 con un ejército carrancista y temiendo a los hacendados movilizó a los peones, esto muy rápidamente se hicieron revolucionarios y crearon el primer partido socialista en México. Exactamente. O sea que el tema no tiene tanto que ver con falta de simpatía hacia, por ejemplo, ideales claves o ideales que se convirtieron en ideales centrales de la revolución, como por ejemplo el reparto agrario. No es que esos ideales no fueran compartidos o sentidos en las zonas del sur, pero sí parece haber una dificultad de organización autónoma, de levantamiento, al menos y de ignorancia, porque francamente entra la revolución como una fuerza prácticamente exterior. Exactamente, pero ¿de dónde iban a tener noticias? No sabían leer y escribir, no llegaban periódicos, no había radio. ¿En qué forma podían saber de que existía una revolución, que algo iba a pasar? Entonces los hacendados hacían todo para mantenerles en completa ignorancia y en completo aislamiento. Sí, o sea, el propio aislamiento de las condiciones del sur inhibe cierta clase de desarrollo político. Yo creo que vamos a tener que volver a este tema a la hora de analizar el levantamiento maderista, los levantamientos previos, pero antes tal vez de pasar a este tema, que creo que puede ser los inicios de nuestro siguiente programa,
¿por qué no volvemos a dos aspectos para redondear un poco en esta conversación tan rica con el doctor Friedrich Katz una visión del porfiriato? Yo sugeriría que nos dedicáramos un rato a dos temas. Uno, el tema económico, es decir, cuáles son los logros económicos del porfiriato y cuáles son los escollos, las frustraciones en el desarrollo económico del periodo, y el otro, tal vez un análisis un poco más detenido de la estructura política que se va formando con la consolidación de la dictadura. Si le parece, ¿por qué no empezamos con la parte económica? ¿Cómo evalúa usted el porfiriato como propuesta económica y como desarrollo económico? Bueno, el porfiriato, sin duda alguna, tuvo primero un tremendo auge de la industria extractiva, minas de toda clase, cobre, etc. Segundo, petróleo. Después, un auge de la agricultura de exportación. Productos como el henequén se exportaban. Aumentó tremendamente la exportación del henequén. Tremendo aumento de la exportación de ganado. También era una época de industrialización, aunque más bien hubo algo de industria pesada, como la fundidora de Monterrey, industria ligera, la industria textil, se desarrolló la industria cervecera. Pero es interesante que todas estas industrias tenían aspectos monopólicos. En el momento que una industria se desarrollaba, el gobierno los protegió a través de aranceles y privilegios, y entonces, en vez de una competencia, hubo monopolios de toda clase que también caracterizaban la industria. Estos eran los avances económicos. Una pregunta antes de seguir esto. ¿Cómo entiende usted esta propensidad al monopolio en el proceso de industrialización y comercialización en esta época? ¿Son concesiones políticas otorgadas por el secretario de Hacienda, José Islimanturo, el propio Porfirio Díaz, a aliados políticos? Entonces hay monopolio por un tema de concesión política y, digamos, cierta estructuración del sistema político, ¿o hay alguna razón económica importante para poner aranceles y proteger ciertas industrias porque si no los van a quebrar la competencia norteamericana o británica? ¿Cuál es su análisis en ese sentido? Creo que los dos. Se combinan las dos cosas. La influencia enorme de ciertos grupos denominados científicos, de una nueva, llamaría clase dominante, oligarquía nacional, y también un intento de frenar hasta cierto punto la dominación extranjera de ciertas industrias. Son dos cosas combinadas. ¿Y es esta propensidad al monopolio la que, en su opinión, lleva a que haya una tendencia inflacionaria de los costos de productos en el porfiriato, o el tema de la inflación pasa por otro lado? No, fue un aspecto de la inflación, no fue el único. No pasa. Después vinieron otras cosas, cuando se reemplazó la plata por el patrón oro, pero esto fue seguramente un factor inflacionario. Entonces seguimos con el análisis de la economía. Hay la propensidad al monopolio, hay una tendencia al desarrollo muy fuerte, pero en industrias extractivas o en lo que hoy día llaman commodities, o sea, productos agrarios, agrícolas. Pero hay también uno de los factores que ayudó, entre comillas, al desarrollo, fue la absoluta falta de derechos de la clase obrera. Sindicatos y huelgas estaban prohibidas. El propietario no tenía ninguna obligación durante mucho tiempo, si había un accidente en el trabajo, de pagar alguna compensación al obrero. Hubo excepciones. Nuevo León, Bernardo Reyes instituyó por primera vez una ley de compensación, pero era la excepción. Los obreros trabajaban 14, 15 horas por día, no tenían derechos. Es decir, esto también fue un aspecto de la industrialización porfiriana. Otro aspecto del desarrollo económico porfiriano fue la falta del desarrollo de lo que llamaríamos capital humano. A pesar de que se construyeron algunas escuelas, entre el 80 y el 85% de los mexicanos seguían analfabetas.
Aunque había gente en el gobierno como Justo Sierra que abogaban por un tremendo desarrollo de la educación primaria, de hecho, se hizo muy poco en esto. Y esto fue un aspecto fundamental de la debilidad económica de México. Ajá. Ahora, se hizo muy poco, pero se hizo bastante más de lo que se había hecho antes. Sí. Es decir, relativo a lo que había habido era bastante. Ahí había en la época, o por lo menos ya en la entrada de la revolución, al interior mismo de la élite científica una discusión, un debate, porque el proyecto de Justo Sierra, que era un proyecto, digamos, de educación popular, y se podría pensar un poco el proyecto educativo revolucionario como en parte una profundización del mismo proyecto y en parte una crítica a ese proyecto y una alternativa a ese proyecto en ciertas formas. Esa visión recibió críticas, por ejemplo, de Francisco Bulnes, que consideraba que uno de los errores del Porfiriato había sido invertir demasiado en educación, porque como no había un proyecto industrial serio, tener una clase educada redundaba necesariamente en una presión para que creciera la burocracia y lo que llamaban en el siglo XIX la empleomanía. Es decir, evidentemente los términos de ese debate ya no son nuestros términos hoy día, pero las restricciones al crecimiento del proyecto educativo porfirista son causadas por la falta de industrialización, o son la causa de la falta de industrialización, o son las dos cosas y simplemente no puede uno separarlas. Bueno, tuvieron muchas causas. Primero, los hacendados no querían que en sus haciendas hubiera educación. Creo que fue Terrazas que dijo: necesito trabajadores y no abogados. Segundo, gente como Bulnes estaban convencidos de la inferioridad racial de los indígenas. Entonces, educar a los indígenas era algo que era imposible, eran inferiores, no merecían ninguna educación. Esto era un segundo problema. Tercero, la empleomanía. Pero perdón, este problema podría ser un problema de Bulnes, pero no de Sierra, que pensaba... No, de Sierra no, sí. Pero era la actitud general de los científicos, con excepción de Sierra, era que había aquí una clase baja, inferior. Sí. Aún Francisco Madero habla en su libro La sucesión presidencial de que la mayor parte de los mexicanos son borrachos, se dedican a pasiones vulgares y no les interesa lo que está pasando en el país. Había una verdadera opinión generalizada, sin una explicación tan científica como la de científica entre comillas, pseudocientífica, como la de Bulnes, pero de la inferioridad de los indígenas y de la inferioridad de las clases bajas, que no era necesario educarlas. Hay sin duda, me parece, como generalidad en el periodo porfiriano, se podría decir una creciente fobia a las clases, a ciertas clases bajas y menesterosas, etcétera. Evidentemente no es una historia nueva, la imagen del pelado en el siglo XIX anterior, en la parte primera del siglo XIX, tampoco era demasiado halagüeña, pero sí da claramente la sensación, me parece, de que el porfiriato es un periodo de consolidación de un cierto clasismo y también de un racismo, desde luego, al mismo tiempo de que hay estas fuerzas modernizadoras que implican una nueva clase de vida urbana, por lo menos de manera incipiente, una diversificación de las clases sociales, porque un proletariado finalmente no es igual a un campesinado. Hay entonces una contradicción básica en este periodo, en este sentido. Hay cierta contradicción básica, pero lo que hacen muchos industriales es importar obreros del extranjero para los trabajos calificados y darles salarios mucho más altos. Era el caso en las minas de Cananea, donde mineros americanos recibían el doble o triple de lo que recibían los mineros mexicanos hasta que esto se sublevara. Y entonces la idea es que no necesitamos grupos muy educados de obreros porque estos los sacamos del extranjero.
Esto también era una actitud entre muchos industriales. Y este aspecto también impidió la educación. Sí. Además, ¿cómo poder educar a obreros que trabajan 14 horas al día y cuyos hijos desde muy temprano tienen que trabajar al mismo tiempo? Es decir, las condiciones de industrialización del porfiriato en cierto modo reproducen, por lo menos en alguna medida, algunas de las condiciones laborales en términos de discriminación, impedimento de formación sindical, utilización de trabajo infantil, largas horas de trabajo, falta de condiciones de seguridad para los trabajadores que hubieron en Inglaterra al principio de la Revolución Industrial, siendo que está sucediendo esto en una época en que en Europa hay ya, y en los Estados Unidos hay ya, digamos, una consolidación de los sistemas sindicales, una consolidación de ciertas redes de apoyo social, formaciones socialistas o anarcosocialistas que están transformando las condiciones obreras. Las condiciones industriales del porfiriato, entonces, en ese sentido, son atrasadas respecto de las condiciones sociales del obrero en Estados Unidos. Atrasadas porque los obreros y los campesinos no tenían poder. Lo interesante en México es que habían tenido poder. Antes del porfiriato, muchos caudillos regionales se habían aliado con pueblos indígenas y no indígenas para sus luchas civiles, les habían hecho concesiones. Y cuando viene el porfiriato, pues los caudillos regionales ya no se necesitan sus aliados campesinos y los dejan completamente prostrados. Si a eso añadimos que los pueblos ya no tenían presidentes municipales, oficiales elegidos, sino oficiales nombrados por el gobierno, no había nadie que podía impulsar la educación. Había intentos a veces de los pueblos de pagar un maestro, pero como eran pobres y el gobierno no los pagaba, había relativamente pocos maestros. Había hacendados ya mucho más, algunos como Francisco Madero, que sí tenían interés en educar a sus peones, pero constituían la gran excepción. Muchas gracias, doctor Katz. Y gracias, amable auditorio, por estarnos acompañando en esta serie de conversaciones con el doctor Friedrich Katz acerca de la historia de la Revolución Mexicana y de sus antecedentes porfirianos. Esperamos que nos acompañen a lo largo de toda esta serie. El Centro Katz de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Friedrich Katz.